de la obra Rosa Esotérica de Krumheller. Este capítulo es La Rosa y la verdadera oración. Si la palabra religión procede etimológicamente de religare, latino, su significación más estricta será la de volver a unir, volver a ligare, volver a unir al hombre con la causa primera que lo ha creado. Esta suprema e indudable aspiración, como un ángel de la guarda, camina al lado del ser humano desde la cuna al sepulcro y en todos los instantes de su vida procelosa habla a su oído para que no olvide este santo deber único y primordial que le es impuesto como imagen de Dios. Pero el hombre, el ser humano, ebrio de los deleites de la vida, apasionado por los placeres artificiales que él mismo se crea, para halagar su parte material, que es la única a la que da valor y preponderancia, no escucha esa voz santa que a cada momento le está gritando, ora, ora, ora. Y sigue su ruta. Esa ruta falaz que nos trazamos por una inconsciencia buscando aquí y allí como un santo sendero, como una oculta felicidad que se le ha perdido y no la encuentra. Bebe en los senos de las mujeres en flor, agota la fruta prohibida hasta caer rendido al pie del árbol, se sube en el alcohol como dicha fugaz y artificiosa, recurre a la crápula más soez, y cuando torna manchado, rendido, impotente, con el alma rota y el cuerpo maltrecho, entonces se acuerda que pudo existir una vereda de salvación que no siguió a tiempo, y la desesperación más tenaz hace presa en su propia carne para hacerle un idiota o conducirle al suicidio. La humanidad actual lleva una carrera vertiginosa, no se detiene. Su afán es acortar todo lo distante y llegar pronto. Pero a la llegada cesa el afán y la desilusión de lo conseguido pone un tinte de tristeza en cada alma. El vicio sigue corroyendo los cuerpos y las entrañas del ser. El hombre, la mujer misma, andan a la caza constante de un momento de voluptuosidad. Y cuando lo consiguen, cuando todo está saciado, da la razón a Ovidio. Post coitum omnia animalia tristia. Y es que el santo sacramento de crecer y multiplicaos ha cedido su paso al vicio execrable de un mísero placer, tanto más amargo cuanto más repetido, sin observar que ese santo privilegio concedido por Dios es una dulce dádiva que solo debe utilizarse en los instantes cumbres de rendirle homenaje. Torna, hombre, de tu vertiginosa carrera. Detente, escucha tu propia voz. Date cuenta del fin para que fuiste creado. Mira a la naturaleza. Observa todas sus bellezas y extasíate ante el ave cuyo blando gorjeo llena el bosque de rítmica armonía. Luego, ojea la planicie. Vuelve la vista atrás. Por allí vienen rugiendo tus hermanos. No tienen pan. Hay hambre y sus pequeñuelos lo piden. Caminan bajo la nieve y las carnes juveniles les tiritan de frío. Entonces, hombre, álzate y ten un gesto de virilidad, de hombría de bien y rebélate contra ti mismo, contra lo que tú has creado, contra la misma sociedad desaprensiva. Tiéndeles tu mano y derrama 2 lágrimas amargas. Entonces, ora. Mira, la oración es el místico camino de las almas y el ser humano necesita cada instante de ella porque es el único vehículo de comunicación con Dios. Pero, fíjate, no es esa oración, la de todas las religiones donde se repiten inconscientemente frases y palabras de hueco sentido, creyendo que ellas tan solo son capaces de ablandar el corazón de un Dios puramente comerciable, llevándole con absurda apariencia 2 veras míseras
o autorizando a un sacerdote por unas monedas para que perdone los pecados y conceda privilegios. No es esa la oración. Eso es indigno, porque Dios, la suma omnipotencia, queda rebajado con este pauperismo estulto. La oración es algo más grande, más íntimo, más callado, más profundamente callado. El que ore debe dar sin aguardar recompensa. Esta vendrá luego a modo de salario que cada uno recibe sin pedirlo, y serán sus obras las que reclamen el precio. Nuestra oración debe ser dirigida cada día hacia las fuerzas cósmicas, con todo fervor y fe, y cuando estemos saturados del ambiente divino que ellas derraman sobre cada uno, entonces es cuando debemos solicitar la dádiva. Es decir, que nos penetren, que nos llenen de su santa influencia, que nos envuelvan con su dulce bienestar para que la espiritualidad sea carne de nuestra carne y la enfermedad, la desgracia, el fracaso se detengan a nuestra puerta. La oración, además, no debe ser un hábito ni una rutina, sino una fervorosa expansión del Hijo que pide al Padre o del alma que trata de fundirse al Espíritu inmenso que todo lo inunda. En la oración se debe sentir uno como diferenciado y sin embargo unido a Dios, como parte que somos de la divinidad, para lograr el dulce éxtasis que ha de abrir nuestra rosa bendita, y esta ha de ser la obligación de cada día. Si nuestro tiempo es corto, basta un simple recogimiento mental. A veces la poesía, la pintura, la música, un paisaje de la misma naturaleza son bastantes para hacernos sentir, y en ese momento estamos en oración, en plena unión con Dios mismo. Si en cada oración hacemos magia divina, pedid en todas ellas por vuestros enemigos. No hay más grato placer. Pero pedid también por todos, por los que nos aman porque nos comprenden, y por todos aquellos que nos odian porque no nos comprenden. La rosa, vuestra propia dignidad latente, irá abriendo sus pétalos en el hilo de las horas, y poco a poco os sentiréis dichosos. Entonces, la felicidad que buscáis en vuestro vértigo será realizada y a la vuelta de un camino, cuando menos lo esperéis, en choza humilde o en suntuoso palacio, os gritará: aquí estoy. ¿Qué? Popó de gato. ¿Qué? Y vamos a leer el epílogo. Quiero decirles que no hemos leído todo el libro completo, sino algunos apartes, algunos capítulos hemos leído. Pero entonces el epílogo de la obra Rosa Esotérica dice así: lector querido, la rosa esotérica ha terminado, y con ella mi tortura infinita de no ser más explícito en asunto de tanta trascendencia. Es decir, hablando entre líneas, sin poder exteriorizar todo lo que se quisiera decir, porque puede la persona no ser bien comprendida y por lo tanto atacada. Puede de pronto decir cosas que no es el momento y podrían llevar al estudiante de pronto a cometer alguna imprudencia. Cuando el maestro habla, la rosa pone sobre sus labios angustioso sigilo y la esfinge se alza ante él con el dedo en el labio para recordarle su deber de silencio. No es posible hablar más. Que estas pequeñas normas trazadas para ti sean como una vía láctea en tu sendero y ellas te ayuden a cultivar tu jardín para que una nueva primavera lo haga florecer con rosas luminosas. Ve y medita. Estudia y observa y no rompas jamás el ritmo de la naturaleza. Todo en ella es armonía. Arte misterioso y sublime. Un verso mágico como un rayo de sol cruzando los bellos horizontes. Y tú, ser divino, tienes el deber de contribuir rítmicamente a esa armonía. Labra tu piedra y sé sereno. Si tu espíritu está sereno porque tu piedra fue labrada,
podrás asomarte al alma de todos los humanos para observar sus contrastes de luz y de sombras. Acabará para ti la rudimentaria y frívola manera de ver las cosas y tu personalidad se ensanchará, rompiendo los límites de tu objetivo para que veas en plena luz. Hay que ser libres, romper las cadenas que nos atan para arrojar fuera de nosotros la cruz de nuestros viejos prejuicios y estar exentos de todo bagaje, de cada carga que pueda aprisionarnos. Así sentiremos sobre nuestros hombros dos alas gigantescas que se agitan y estaremos aptos para el menor impulso de vuelo. Tal vez un día no lejano, cultivando tu huerto florido, sientas la gloria del éxtasis y entonces verás qué sagrado terror y qué amoroso deleite tiene este dulce samadhi para tu alma cuando se sienta desprendida. Las horas dejarán de ser lo que son dentro del orden del tiempo y bajo el arco triunfal de la otra vida penetrarás cubierto de rosas. Ni el antes ni el después tendrán razón para ti. Todo será uno en la quieta beatitud de este instante donde todo se hermana, hasta el placer y el dolor, para buscar la unidad que es la nota mágica de toda belleza. Toma este libro por guía, que sea tu breviario de cada hora. Lo que en él está callado, como deber de sigilo, pregúntaselo a tu ego interno. Húndete en ti mismo y háblale. Él lo sabe todo y podrá intuirte otras normas. Así serás como aquel discípulo a quien el Santo Maestro le expuso en sueños el más grande y secreto misterio de la rosa. Que los 7 caminos estéticos que van hacia la divinidad se abran a tu paso para que las rosas florezcan sobre tu cruz. Hasta allí, Rosa Esotérica de Plum Heller. Denme un momento, por favor. Continuamos estudiando nuestra ciencia y filosofía Rosacruz. Recuerden que estamos hablando de la evolución, comenzando desde el mundo de Dios al mundo de los espíritus originales, que es el primer campo de la evolución. El campo de evolución del espíritu. Cuando el logos se aisló en una porción del espacio-tiempo para la formación, es decir, generación del sistema solar, el polvo cósmico o sustancia raíz cósmica, que es la nebulosa, mejor dicho, que es la simbólica Virgen Madre, es decir, esotéricamente, el polvo cósmico o las nebulosas, llamada también sustancia raíz cósmica, es lo que en el esoterismo se llama la madre. Por eso el Padre, el Logos, el hacedor del universo, fecunda a la madre, la sustancia raíz cósmica, y hace posible la existencia y manifestación de todo.
La sustancia raíz cósmica, que es la simbólica Virgen Madre, fue fecundada por el tercer logos, la actividad para hacer posible que la vida emanada de su divina esencialidad pudiera evolucionar. Recordemos, el primer logos, el primer aspecto de la divinidad, emana las chispas divinas, las mónadas, espíritus virginales. El tercer aspecto del logos forma los 5 mundos en donde evolucionamos: mundo del espíritu divino, mundo del espíritu de vida, mundo del pensamiento, mundo del deseo y mundo físico. Y el segundo aspecto del logos hace posible entonces ya la evolución de todos los seres. Recordemos que estos temas están siendo colocados cada día en la página Orden de los Recursos Cabalista de Colombia, Blogspot. Día a día estoy colocando cada capítulo en la obra que dice Tratado de Ciencia Rosacruz, tomo 1. Allí vamos colocando día a día. Iremos colocando una a una de las 25 lecciones o capítulos que corresponden a esta obra. Bajo la directriz del tercer logos se van formando sucesivamente los 5 mundos en los cuales evolucionan los espíritus virginales. Mundo del espíritu divino, mundo del espíritu de vida, mundo del pensamiento, mundo del deseo y mundo físico. Cada uno de ellos con 7 regiones o planos. Entonces son 7 mundos y cada mundo tiene 7 regiones. El tercer aspecto del logos va emanando de su propio ser. El tercer aspecto del logos va emanando de su propio ser los materiales de cada uno de esos planos, formando no solo los átomos, sino las moléculas de diferente grado de densidad que darán origen a cada uno de esos mundos. Esta obra, el tercer aspecto del logos, se denomina la primera emanación. Cuando el tercer logos ha emanado los materiales de cada uno de esos mundos, bueno, el tercer logos es el tercer aspecto de Dios, el primer logos es el primer aspecto de Dios, el segundo logos es el segundo aspecto de Dios. Cuando el tercer logos ha emanado los materiales de cada uno de esos mundos, el segundo aspecto del logos, llamado sabiduría, por intermedio de las jerarquías creadoras, pone en actividad los átomos que vinculan a las mónadas con los diferentes mundos. Se llaman los átomos simientes, que darán origen a cada uno de los 7 cuerpos que tenemos. Para que se puedan adquirir los vehículos o cuerpos que permitirán evolucionar. De esa manera los espíritus virginales van irradiando su vida y su poder de mundo en mundo y de plano en plano, obteniendo de ellos los materiales necesarios para su expresión. Esta obra del segundo aspecto del logos se denomina la segunda emanación. Finalmente, cuando las mónadas en su peregrinaje hacia la materia han formado los vehículos de plano en plano y de mundo en mundo y logran la individualización que es el estado de conciencia humano, entra de nuevo en actividad la voluntad suprema, el primer aspecto del logos, en relación con los espíritus virginales que han estado en latencia durante eones, dando como resultado el ego que actuará de allí en adelante en la región del pensamiento abstracto. Entonces, para entender esto, el espíritu virginal, la chispa divina, se reviste de lo que se llama esotéricamente el triple espíritu divino de vida y humano, es decir, conciencia, sensibilidad e imaginación creadora. Estas son vestiduras de la mónada. Y la síntesis de espíritu divino de vida y humano, o conciencia, sensibilidad e imaginación creadora, es lo que se llama esotéricamente el ego, el centro de conciencia, el pensador. No confundir la palabra ego que se usa en esoterismo con la palabra ego con minúscula que se utiliza en psicología. En psicología significa lo despreciable, lo ordinario, lo bajo, lo vulgar, la personalidad. Una parte esotérica que es mucho más antigua, miles de años más antigua que la psicología actual. Ego, con mayúscula, es el centro de conciencia, el pensador. De manera que
el primer aspecto del logos actuando sobre los espíritus virginales finalmente para proporcionar el ego, el centro de conciencia, es lo que se llama la tercera emanación. Vemos como el primer aspecto del logos, la voluntad, emana las mónadas. El tercer aspecto entrega el material que han de formar los diferentes mundos. Y el segundo aspecto vincula a los espíritus virginales con los átomos de los mundos para evolucionar, con los átomos simientes, que ya los veremos a continuación. Como las mónadas tienen la esencia del logos del Padre, expresan en sí mismas el triple aspecto de voluntad, sabiduría y actividad. De nosotros también expresamos el triple aspecto de la divinidad. El espíritu virginal contiene en semilla todos los atributos y poderes divinos que se van manifestando en todos los mundos con los cuales se pone en contacto mediante las vestiduras o vehículos que utilicen cada uno de ellos. La mónada, una vez ha manifestado su triple aspecto de voluntad, sabiduría y actividad, voluntad o espíritu divino, sabiduría, amor, sensibilidad, espíritu de vida, y actividad, imaginación creadora, acción fecunda, espíritu humano. Es cuando la mónada se ha prolongado, se ha revestido de ese triple espíritu, la mónada vuelve al silencio de su propio mundo, el mundo de los espíritus virginales, esperando durante los millones de años que sea necesario hasta que nosotros tomemos contacto consciente con la mónada, la cual flota sobre nuestras cabezas, pero con la cual no tomamos contacto hasta dentro, no tomaremos contacto hasta dentro de millones de años en evolución. Un momento, por favor, que tengo alguna situación aquí que solucionar. Vamos entonces ahora a comenzar a entender lo que son los átomos simientes. Como su nombre lo indica, su naturaleza es atómica. Simientes porque son semillas. ¿Semillas de qué? Semillas de los cuerpos que tenemos. Existe el átomo simiente del cuerpo físico, que constituye la semilla que organizará el cuerpo físico en el vientre materno, junto con su contraparte llamado el átomo simiente del cuerpo vital, que es el arquetipo, el molde. Entre esos dos átomos simientes, el del cuerpo físico y el del cuerpo vital, en el vientre materno se forma el embrión, se forma el bebé, nos formamos todos. Existe un átomo simiente o átomo semilla de lo que será el cuerpo de deseos, llamado astral. Pues nos viene a hablar mucho del cuerpo astral. Tenemos un átomo simiente del cuerpo mental. Y de los espíritus, espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano, no tenemos átomos simientes porque ellos no forman cuerpos ni vehículos. Ellos son constituidos por los átomos permanentes, que son los 3 puntos focales en los cuales se apoya el espíritu virginal, la chispa divina, para que evolucionemos, adquiramos conciencia. De la chispa divina apoyándose en esos 3 puntos focales, espíritu divino de vida y humano. Ese espíritu divino de vida y humano, digamos que ese triángulo, constituye el ego, el centro de conciencia, nuestro pensador. Y él habita en esta zona de la frente, en la oquedad del hueso frontal. Allí habita el ego, nuestro espíritu interno, rodeado por un velo de energía, de un color azul intenso, como una llama intensísima, que impide que podamos mirar la esencialidad misma. Se dice que nadie, por más perfecto que sea, puede mirar esa esencialidad. Está velada por una materia de energía mental, quizás, la cual no nos permite ir más allá. Los átomos simientes. Los átomos simientes, conocidos esotéricamente como átomos permanentes también, son focos de vida y de conciencia localizados en los diferentes vehículos o cuerpos. Decimos vehículos porque los únicos que son cuerpos son el físico y el vital, tienen forma de cuerpo. Los demás son halos luminosos que constituyen el aura. Estos átomos simientes actúan como fuerzas arquetípicas que guardan la información de los cuerpos físico, vital, emocional y mental.
así como el espíritu humano de vida y divino que hemos tenido a lo largo de la evolución. Toda la experiencia radicada en estos vehículos 7 sirve como base en futuras vidas para elaborar cuerpos cada vez mejor capacitados para adaptarse a los cambios evolutivos. Bajo la dirección de las jerarquías creadoras, los aspectos voluntad, sabiduría y actividad de las mónadas generan una onda vibratoria que penetra la materia atómica correspondiente a los mundos del espíritu divino, del espíritu de vida y del pensamiento abstracto. En el mundo del pensamiento abstracto es donde actúa el espíritu humano, porque no hay un mundo del espíritu humano. Hay mundo del espíritu divino, sí, mundo del espíritu de vida, sí, pero no hay un mundo del espíritu humano, sino que el espíritu humano debe habitar el mundo del pensamiento abstracto, porque el mundo del pensamiento tiene dos regiones: el mundo del pensamiento concreto, la más densa; el mundo del pensamiento abstracto, la más sutil. Y por encima de ellas, en sutilidad, no en un lugar en el espacio, en sutilidad están el mundo del espíritu de vida y el mundo del espíritu divino. En sutilidad está luego el mundo de los espíritus virginales y después el mundo de Dios que lo interpenetra y compenetra todo. Las jerarquías creadoras llamadas esotéricamente los señores de la llama, llamadas en la religión los tronos, seres de una evolución inconmensurable que nos ayudaron al principio de nuestra evolución hace miles de millones de años, para que ese espíritu original pudiera tener un punto focal de conciencia llamado espíritu divino, lo más alto, y un punto focal de soporte o resistencia para adquirir experiencias en el mundo físico cuando llegáramos como ahora, que se llama el cuerpo físico. Eso hicieron estas jerarquías. Nos entregaron el vehículo más denso, la semilla del cuerpo físico, y la semilla del vehículo más sutil, el espíritu divino. Eso ocurrió hace miles de millones de años. Estos seres, señores de la llama o tronos, guían la onda vibratoria del aspecto voluntad del espíritu virginal, enlazándolo a un átomo de la materia del mundo del espíritu divino, quedando convertido en el átomo permanente del espíritu divino, como parte indisoluble de la mónada durante toda la evolución de esta mónada. Luego los querubines, otras jerarquías creadoras de inconmensurable poder y excelsitud, permitieron que pudiéramos tener el átomo simiente que constituiría el cuerpo vital que tenemos hoy en día, que es el cuerpo vital, el que nos da la vitalidad, la salud, y que pudiéramos tener el segundo de los vehículos, después del espíritu divino, el espíritu de vida. Estas fueron otras jerarquías que nos ayudaron en la evolución hace miles de millones de años. Recuerden, la evolución es un proceso que se da a lo largo de la eternidad, digámoslo así. Miles de millones de años para llegar a lo que somos hoy en día. Lo que somos hoy en día, seres pensantes, sencientes, etcétera, no se ha dado en unos millones de años, sino en miles, ni siquiera en cientos de millones de años, sino en miles de millones de años. Es un proceso extremadamente lento. No vamos a pensar que las formas vivientes, porque esa no es la vida, sino las formas en las que habita la vida, por doquier, microorganismos, vegetales, animales y seres humanos. Que eso se ha dado así, a la topa tolondra, que sucedió por error de la naturaleza. Y por error ha formado un vehículo con un cerebro, con ojos, con laringe, fonadora, la perfección de las manos. Cada parte nuestra es perfecta, sublime. Y todos los ingenieros y arquitectos, para hacer lo que tengan que hacer en tecnología, en construcciones, en lo que sea, se basan en el cuerpo humano. Toda la tecnología de la mecánica, las bisagras, las palancas, una cosa, la otra, todo lo de la física, por ejemplo, está basado en el cuerpo humano, en los seres vivientes.
Esto no lo hizo la naturaleza por capricho, eso no se dio al azar, por capricho, no. Ha sido un proceso de trabajo concatenado de seres que nos han precedido, quizás, como les decía antier, en otros universos pretéritos a este. Porque este, según enseña el esoterismo, no es el único universo, sino que ya han existido otros. Este es solamente otro día en la evolución de la conciencia omnipresente del universo. Es un proceso y nosotros a su vez estamos ayudando en ese proceso evolutivo a otras especies. Pido que tengan un poco de paciencia porque hay algunas partes de estos temas que son muy abstractos cuando uno está acostumbrado a estos temas. Después entraremos en temas más sencillos. Pero estamos viniendo en la emanación desde lo más sutil. Estamos en ese proceso de emanación hasta que lleguemos a lo más denso, al reino mineral. Y luego nos elevaremos otra vez en evolución consciente con el ser humano y los diferentes reinos a buscar los mundos espirituales. Es por eso esto es abstracto al principio. Entonces, los señores de la llama o tronos nos entregaron el átomo permanente del espíritu divino y el átomo simiente del cuerpo físico. Los querubines nos proporcionaron el átomo permanente del espíritu de vida y otra jerarquía paralela a ellos, que la veremos más adelante, nos proporcionaron el átomo simiente del cuerpo vital. Después ese espíritu virginal, en su proceso de acortezamiento hacia el mundo material, vinieron otras jerarquías, los serafines. Estas jerarquías nos entregaron a ese espíritu virginal el átomo permanente del espíritu humano. Entonces ya teníamos espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano. Entregado por los señores de la llama, los querubines y los serafines. Ahí ya tenemos el triple espíritu, sintetizado como ego. Vamos a hacer un alto hasta aquí para mostrarles un gráfico e ir poco a poco entendiendo esto. Ayer observábamos esta primera parte del gráfico. El mundo de Dios y mundo de los espíritus virginales. Y para tratar de comprender lo que no se puede entender, expresamos a la divinidad como un triángulo equilátero en un triple aspecto. Un solo ser, Logos, Dios, manifestado en tu triple aspecto, voluntad, sabiduría y actividad. El cual emana en el mundo de los espíritus virginales, es infinitud de triangulitos negritos allí, que corresponden a nuestros espíritus virginales, nuestras mónadas, que también somos triunos. También tenemos voluntad, sabiduría y actividad como mónadas. Luego tenemos, a continuación, el mundo del espíritu divino, el mundo del espíritu de vida y el mundo del pensamiento abstracto. Y vemos allí las jerarquías. En el mundo del espíritu divino, los tronos, o señores de la llama, nos entregaron el átomo permanente del espíritu divino. Los querubines nos entregaron el átomo permanente del espíritu de vida. Y los serafines el átomo permanente del espíritu humano. Cada uno de esos átomos depende a su vez de uno de esos aspectos triangulares, digámoslo así, de la mónada. El átomo permanente del espíritu divino depende de la voluntad de nuestro espíritu virginal. El átomo permanente del espíritu de vida depende del aspecto sabiduría. Y el átomo permanente del espíritu humano depende de la esencia de la actividad de nuestra mónada. Las mónadas
espíritus virginales, después de haber sido anudadas a los átomos permanentes que constituyen el espíritu en su triple aspecto, no tres espíritus, repetiré mucho eso, espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano, inician otro proceso de manifestación en el mundo del pensamiento concreto, en el mundo del deseo y en el mundo físico, nuevamente bajo la dirección del segundo aspecto del logos, siendo las jerarquías creadoras las encargadas de ese proceso. Entonces vamos a hacer primero de una manera de síntesis, les voy a mostrar el gráfico y después les leo la explicación correspondiente. Habíamos quedado en el mundo del espíritu de vida, mundo del pensamiento abstracto, con los serafines, entregándonos el átomo permanente del espíritu humano. Luego tenemos otras jerarquías que posteriormente nos ayudaron en nuestra evolución. Los señores de la mente, que actuando en el mundo del pensamiento concreto, nos impartieron o le colocaron a esa mónada el átomo simiente del vehículo mental, que hoy en día es nuestra mente, nuestra razón. Luego los señores de la individualidad, actuando en el mundo del deseo, nos impartieron el átomo simiente del vehículo emocional. Luego tenemos el mundo físico, que tiene dos regiones, la región etérica y la región físico-química. En la región etérica, los señores de la sabiduría nos entregaron el átomo simiente de lo que será el cuerpo vital. Y luego los señores de la llama, finalmente no, porque ellos lo entregaron al principio también, pero solamente aquí aparece. Los señores de la llama nos habían entregado ya, como les dije hace rato, previamente el átomo simiente del cuerpo físico. Esa es la emanación de los átomos de los diferentes cuerpos bajo la dirección del segundo aspecto del logos y de las jerarquías creadoras. Hermano, se le apagó el micrófono. Ya le doy, ya lo. Ya, gracias. Les decía que el aspecto esotérico no es nada sencillo, y eso que estamos estudiando solamente aspectos muy superficiales de esoterismo, muy superficiales, pero para tratar de inteligenciar algo de eso. Les decíamos, las mónadas, después de haber sido anudadas a los átomos permanentes que constituyen el espíritu en su triple aspecto, espíritu divino, espíritu de vida, espíritu humano, las mónadas inician otro proceso de manifestación en el mundo del pensamiento concreto, luego en el mundo del deseo y finalmente en el mundo físico. Nuevamente bajo la directriz del segundo aspecto del logos, siendo las jerarquías creadoras las encargadas de este proceso. De esta forma, los señores de la mente activan el átomo simiente del cuerpo mental. Los señores de la individualidad, el átomo simiente del cuerpo de deseos. Los señores de la sabiduría, el átomo simiente del cuerpo vital. Y los señores de la llama, que ya nos habían entregado la semilla, por eso llaman átomos simientes, la semilla de lo que constituiría el átomo simiente del cuerpo denso. Repito, ha sido un proceso de miles de millones de años para llegar a lo que somos hoy en día, seres humanos. No ha sido fácil. Y en el camino han quedado muchos, miles de millones de espíritus virginales han quedado rezagados. Como ejemplo, los antropoides. Pero han quedado rezagados otros que hoy en día forman parte de la evolución animal, que los antropoides no los consideramos animales, sino humanos rezagados y degenerados. Otros en el camino se quedaron a mitad de camino y constituyen parte de la evolución que hoy en día forma las plantas, los vegetales. De manera que el camino no es fácil.
Y muchos se quedarán rezagados en esta etapa llamada humana antes de pasar a otras etapas. Faltan 3 grandes etapas. Hemos pasado 3 etapas y media a lo largo de miles de millones de años. Si este sistema, si este universo tiene la bobadita, según dicen los científicos, de 13.800 millones de años, y llevamos apenas llevamos la mitad del camino, llevamos 3 etapas y media de recorrido y nos faltan 3 etapas y media de recorrido. El átomo simiente del cuerpo físico se localiza en el ápice del corazón, en el ventrículo izquierdo. El átomo simiente del cuerpo vital se encuentra radicado en el plexo solar, sitio en donde se acumula la vitalidad que se recibe por el vaso etérico. Eso lo vamos a ver en detalle, paso a paso. El átomo simiente del vehículo emocional se encuentra situado en la zona interlobular del hígado, en relación con el vórtice de energía del cuerpo de deseos, y el átomo simiente del vehículo mental se encuentra en el entrecejo. El átomo simiente del cuerpo físico se conoce también con el nombre de átomo nous, átomo constructor o átomo permanente. Entonces vamos a dejar este tema de los átomos simientes físico, vital, emocional y mental para nuestra clase de mañana, nuestra reunión de mañana. Por ahora vayan alistando sus escritos, por favor, sus preguntas, y hasta donde sea posible trataremos de solucionarlas. Gracias, hermano. Bueno. El hermano Pablo Vázquez dice, buenas tardes, hermano Iván. ¿Existen seres humanos rezagados en la evolución que no hayan desarrollado un cuerpo físico? No, no es posible. No es posible. El cuerpo físico es común a toda la oleada de vida que hoy en día nos llamamos humanos. De manera que o estar en cuerpo físico humano o estar en cuerpo físico vegetal, animal. Incluso no debe haber mónadas humanas en el cuerpo físico mineral, salvo aquellos seres demasiado perversos en la evolución terrestre que han sido sacados de la evolución planetaria y que tendrán que comenzar una evolución análoga a la que ya pasamos, pero tienen que esperar quién sabe cuántos miles de millones de años para reiniciar el proceso. Pero esos ya son casos extremos y no es bueno hablar de ellos. ¿Qué otra cosa? No hay más preguntas escritas. Bueno, ahí ya llegó la primera. La hermana Mónica Muñoz dice, pregunta, ¿se llama la tercera emanación cuando la chispa divina se reviste del triple divino? La tercera emanación, sí, exactamente, se reviste del triple velo. Gracias. La hermana Cecilia Garrido pregunta, ¿las algas marinas dentro de qué reino estarían? Son vegetales, para que están dentro del reino vegetal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no. Bueno, entonces muchas gracias a todos por su atención. Los que nos puedan acompañar mañana, con mucho gusto, a las 4 de la tarde. Feliz tarde. Bueno, hermano, muchísimas gracias. A la orden.